Bendiciones abundantes para todos. Les habla el pastor Jonathan Labrador, pastor de esta comunidad cristiana Los Cocuyos, aquí en el Valle de Caracas, en Venezuela. Y seguimos en nuestra serie del Evangelio según San Marcos, que lleva por título El Hijo del Hombre en Acción. Estamos en el mensaje número 34 y pueden ir a nuestros canales en YouTube, particularmente en nuestra lista de reproducción de esta serie y el resto de las series que hemos tenido de predicación expositiva, verso a verso, capítulo a capítulo de cada uno de los libros anteriores y series anteriores, allí en nuestro canal en YouTube, también en nuestra página en Facebook, ambos como Comunidad Cristiana Los Cocuyos. El título de esta enseñanza número 34 es Jesús, el matrimonio y el divorcio, un tema controversial, un tema que quizás generará en algunos ciertas escamas, escollos, pero le he pedido al Señor, y créalo hermano y amigo que me escuchas y nos ves, desde donde quiera que nos vean, que le he orado y le he pedido al Señor que derrame de su misericordia y que nos hable hoy con su infinito amor, como siempre lo ha hecho, siempre a la luz de las Sagradas Escrituras. Jesús, el matrimonio y el divorcio. Y estaremos en el capítulo 10, empezando el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos, versículos 1 hasta el 12. El pensamiento clave sobre el que desarrollaré toda la enseñanza básicamente tiene que ver con el mismo texto bíblico, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Primeramente, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero primero tengamos una palabra de oración, así siempre suelo iniciar nuestras enseñanzas. Padre amado, nos exponemos a tu palabra. Antes queremos ir a ti y pedirte que nos ayudes, que ilumines nuestro entendimiento y que a la luz de tus sagradas escrituras podamos tener una lección hoy inspirada, que venga directamente de ti, Señor, una exposición del Evangelio fiel a la Escritura, a lo que el autor original tenía en mente para transmitir a la audiencia inicial. Ayúdanos también a aplicar cada enseñanza de tu palabra el día de hoy y que quede para la posteridad en nuestro corazón. Ayuda a parejas que puedan estar en conflictos en este preciso momento, incluso que lleguen hasta este canal de manera providencial. Ayúdales a tomar la decisión correcta, el camino correcto, siempre a la luz de tu palabra, porque lo que Dios ha unido, lo que tú unes, no lo puede ni lo debe separar el hombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este pasaje siempre ha sido y siempre ha tenido un tema álgido, cargado, y es por el tema del divorcio. Veremos también que Jesús no trata directamente con el divorcio, sino con su antónimo, con el matrimonio. Jesús va a hablar del matrimonio cuando se siente que ha sido retado, y más que retado, tentado y arengado por los fariseos en este tema tan delicado, tan difícil. Jesús siempre va a responder desde la autoridad de la palabra. Jesús va a apelar a las Escrituras. Y así debe ser ante temas tan elementales, sustanciales, importantes, vitales como estos, tan álgidos, tan tergiversados en este tiempo, tan a la ligera como se han tomado. Nosotros como hijos de Dios necesitamos tomar una posición, y una posición bíblica, una posición conforme y con base a la luz de las Sagradas Escrituras. Y de una manera u otra, siempre vamos a ser impactados por la ruptura de una relación. Es un tema sensible y no podemos decir que el divorcio deje algo bueno. El divorcio, por cualquier lado, por cualquier arista desde donde tú lo observes, siempre vamos a encontrar una consecuencia, y no agradable, sino desagradable. Todo el contexto de una pareja se trastoca, su futuro se trastoca. Entonces creo que es un tema tan importante para nosotros, y que es un tema que quizás de manera libre no nos sentimos libres, valga la redundancia, de tocar, sino que tal como llevas una serie de manera expositiva, te encuentras con estos temas que necesariamente hay que exponer, y no podemos darnos de alta
ante una incidencia de divorcio en nuestros países, particularmente en Latinoamérica, tan alta en los últimos años. Y entender lo que es, porque nuestra intención aquí no es que movamos sentimientos, no es remover sentimientos. Nuestra intención tampoco es señalar, nuestra intención no es llevar a juicio, colocar en un banquillo, sino evaluar el tema a la luz de las Sagradas Escrituras y que podamos orar y que este tema pueda ser aplicado en una persona soltera, porque al final hay unas palabras de aplicación para los solteros, también para los casados, unas palabras de advertencia, pero también para los divorciados, una palabra de ánimo, de restauración, de confort, de ánimo pronto para ellos, para esos tres grupos. Y nuestras iglesias están compuestas por personas que están casadas, matrimonios de años o recientemente, o de reciente data, también por personas solteras que en algún momento han pensado sobre el matrimonio, pero también personas divorciadas que han pasado por una ruptura de este tamaño. Pero inmediatamente vamos a la lectura y luego iremos exponiendo unos 3 o 4 apartados para luego ir a conclusiones y unas sencillas aplicaciones. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él. De nuevo las multitudes están junto a él. Y una vez más, como acostumbraba, Jesús no pierde el tiempo, les enseñaba. Y se le acercaron algunos fariseos. También esto es un denominador común. Y para ponerle a prueba, de nuevo, un denominador común es que las multitudes lo arengaban, lo atosigaban, pero también allí estaban, parte de esas multitudes eran los fariseos, y de nuevo los fariseos con motivos equivocados, con motivos no correctos. Le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Maestro, ¿es lícito, Jesús, es lícito que un hombre se divorcie de su mujer? Y respondiendo él le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Pues todo buen judío que se precie de serlo, responde con una pregunta. Entonces Jesús le pasa la papa caliente al otro, como decimos en criollo aquí en mi país, en Venezuela. Y ellos dijeron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Verso 5, pero Jesús dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, y ya Jesús está yendo a las Sagradas Escrituras, Jesús no pierde tiempo para responder desde el estrado de la autoridad máxima, de la revelación especial que es la Escritura. Ya Él va hasta el Génesis. Dice, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre. Entonces ahí comienza Cristo a hablar del matrimonio. Jesús coloca en la mesa el hecho de que el divorcio que Moisés, es decir, el que representa la ley, por eso es que ellos están hablando acerca de Moisés. Jesús le dice, sí, si bien es cierto que Moisés permitió eso, lo hizo por la dureza del corazón del hombre. Ya empezamos a notar el corazón caído en nuestras vidas. La influencia de la caída desde el inicio de Adán y Eva, que produce esto, no es por las causas que se consideren hoy causas liberales, contemporáneas, causas progresistas. El mismo corazón del hombre caído se ha creado subterfugios y ha dicho que ciertas y determinadas causas, son motivo suficiente para iniciar un proceso de divorcio. Pero según Cristo no es así. Pues sigamos leyendo. Verso 8, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, y este es el pensamiento inicial, verso 9 del capítulo 10 de Marcos, ningún hombre lo separe. Pareciera que ahí queda todo, pareciera que ahí cierra, pero sigue diciendo, y ya en la casa, entonces se genera ahora otro diálogo, otra instancia, pero del mismo tenor. Y ya en la casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Hay una intención o una inclinación o una curiosidad, no sabría decirte, pero ciertamente, según dice Marcos, relata Marcos, los discípulos vuelven a preguntar sobre esto. Es decir, maestro, queremos que nos aclares
Quizás fue en esos términos su pregunta: si es lícito para el hombre divorciarse. Y él les dijo, verso 11, parece que esto sí es enfático: cualquiera que se divorcie, dice, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Mi amado, eso está mucho más claro que cualquier lección de niño de primer grado. Cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido, porque el verso 11 al final habla de la postura del hombre para el divorcio, el corazón inclinado del hombre hacia el divorcio, abandonando a su mujer, pero ahora coloca la acera de al frente, Jesús, el mensaje. Y si ella se divorcia de su marido, es decir, si a ella es la que esa piquiña en el corazón le toca y quiere divorciarse y abandona a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Mi amados, en el tiempo del Señor Jesús el divorcio era un problema y era un tema complicado por las distintas escuelas que habían presente en los judíos, en los rabinos presentes en ese tiempo. Particularmente vamos a hablar de dos escuelas rabínicas y que habían dado enseñanzas particulares sobre el divorcio un tanto distante unas de otras. De allí se ubicaban cada uno de ellos. Los fariseos, por supuesto, se ubican en una de ellas. Pero no podemos catalogar a Jesús en alguna de ellas, sino básicamente Jesús está en la ley y en el diseño divino. Y ahí te pediría que, si es verdad, necesitamos orar y pedirle al Padre que nos coloque en la misma posición de Jesús y no en las posiciones humanistas, no en las posiciones legalistas o de la ley o las posiciones contemporáneas de nuestro tiempo que justifican cosas como: mi amor, es que ya no siento lo mismo que tú, lo mismo de antes por ti. Mi amor, ya se perdió la química entre nosotros. ¿Sí? Y cuando van hacia un juzgado, dicen cualquier barbaridad para que el juez le acepte el divorcio. Y pareciera que cualquier cosa que el hombre esgrima desde su corazón caído, pues la ley lo va a aceptar. Pero aquí está la palabra, y creo que es un tema de epidemia mundial. Estamos pasando recientemente por una pandemia, pero yo creo que el divorcio es una de esas pandemias silenciosas, tal como lo es el aborto, mi amado, tal como lo es la hambruna global infantil, tal como son tantas cosas, el cáncer de útero, tal como son tantas otras enfermedades y situaciones que el ser humano está atravesando hoy día. Pues estas son ese tipo de epidemias o pandemias silentes. Y voy a hablarte de cifras muy rápidamente de mi país, en Venezuela. La última estadística que reposa en las páginas oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas, particularmente en el apartado que tiene que ver con matrimonio, con familia, con divorcios, con casos. Nuestra última cifra oficial data del año 2012. Cuando rescatas esas cifras, y son cifras que se comparan con el resto de países de las regiones de Sudamérica, de Centroamérica y de todo el sector de Latinoamérica hacia abajo, Centroamérica y Latinoamérica, toda la Sudamérica. Son cifras que se parecen mucho en cada uno de nuestros países. 30.660 divorcios al año. Pareciera que fuese una cifra corta, pero cuando empiezas a llevarla a mes y a días, es una cifra importante, no despreciable. 2.555 divorcios cada mes. 85 divorcios diarios. Es una cifra, mi amado, para nada despreciable. Pero es una cifra alarmante, una cifra de enormes proporciones. Y esas cifras no son definitivas, porque estamos hablando de aquellas cifras que cada una de las dependencias en donde se presentan personas de mutuo acuerdo para llevar a feliz término en esos casos, una demanda de divorcio se logra registrar, pero hay casos de esposos en sus hogares que tienen años viviendo como divorciados que no han iniciado este proceso legalmente. Es decir, estas cifras son muchísimo más alarmantes que esta cifra que es oficialmente. Y estamos hablando de hace 10 años. No hay más registros en nuestras páginas de manera oficial para obtener cifras tan lamentables, pero nos quedamos con un sabor agrio, amargo,
en nuestro paladar con estas cifras. Entonces, pareciera que no bajaran, sino que van subiendo, porque revisé unas cifras previas y va en franco aumento. Es decir, pareciera que cada vez estas cifras van cabalgando y cabalgando hacia un horizonte no determinado. ¿Y qué hay detrás de todo esto? No podemos llamarle esto una crisis energética ni una crisis climática. No podemos tildarle esto una crisis de enfermedad, de alguna pandemia o alguna endemia, alguna epidemia. No podemos tildarle esto una crisis económica, financiera, global. Mi amado, esta es una crisis espiritual del corazón, producto del pecado y la caída del ser humano. Y allí es donde nosotros necesitamos ir y revisar y pedirle al Señor que nos alumbre el entendimiento, por supuesto a la luz de las Sagradas Escrituras. Una actriz de televisión, particularmente tomé el testimonio, se los quiero compartir, dijo que prefería ser una amiga divorciada que una enemiga casada. Ella, después de salir feliz de su divorcio, dijo, prefiero ser una amiga divorciada con relación al hombre con el que estaba casado. Es decir, yo prefiero ser amiga de él, de quien me divorcié, que ser enemiga de él estando casada. Y yo creo que estas cosas van calando en el corazón de las mujeres, por supuesto, que inician procesos de divorcio, como también de hombres que inician este mismo proceso de divorcio en contra de sus mujeres. Pero tenemos que ir al texto bíblico, necesitamos, porque pareciera ser razonable a la luz de nuestra humanidad caída, por supuesto, pero a la luz de nuestro pensamiento humanista, pareciera que es razonable ser amigo de aquella persona que una vez o con la que una vez estuve casado, que ser enemigo con la persona con la que no quiero vivir y no divorciarme, porque según la Biblia dice que no se puede uno separar. Entonces de eso quiero hablar hoy, espero y le he orado al Señor que esta palabra sea para restaurar tu vida. Que no haya sido una casualidad que hayas llegado hasta este medio, que hoy esta enseñanza tú estés expuesto a ella, y le he pedido al Señor que esta palabra no salga de un corazón acusador ni juicioso, sino de un corazón de un pastor que ama a las parejas. Recientemente, en el mes de diciembre pasado, cumplí 26 años de feliz y exitoso matrimonio. Soy un abanderado del matrimonio. Soy un evangelista del matrimonio. Soy alguien que intenta preservar su matrimonio a costa de lo que sea para toda la vida. Por lo tanto, debo seguir predicando sobre el matrimonio porque eso fue lo que hizo Cristo. Cristo inmediatamente le responde a los fariseos desde la Escritura, desde el concepto del matrimonio, no desde la tradición ni desde el concepto del divorcio. Entonces yo creo que hay un gran ejemplo al inicio de esta exposición en Marcos que nos habla acerca de Jesús, el matrimonio y el divorcio. ¿Es el matrimonio? Son preguntas pertinentes, importantes, que necesitamos responder cada uno a la luz quizás de la experiencia, pero más allá, a la luz de la palabra. ¿Es el matrimonio una relación que nosotros podemos tratar con ligereza? Me parece que no, mi amado. La Biblia tiene que decir muchísimo respecto a lo que significa el diseño del matrimonio para la familia. El diseño del matrimonio para el hombre y la mujer. La Biblia tiene que decir muchísimo. ¿Es una relación que nosotros podemos terminar a conveniencia? Creo que no, porque a la luz de la palabra también nos habla respecto a eso. Y este es el tema que desarrollaremos hoy. Los fariseos querían hablar sobre el divorcio. Quisieron poner a prueba a Jesús. Recordemos que estamos en los predios y en el contexto de un problema muy grande que Herodes está teniendo por la acusación directa de Juan el Bautista. Lo que estás haciendo y el matrimonio que estás teniendo no está bien a la luz de Dios. Es decir, es un tema ético, es una confrontación que Juan el Bautista hizo al hombre, al rey de turno, al emperador de turno, al hombre en el imperio al mando en ese momento. Fue expuesto el pecado de este hombre a la luz pública, por lo tanto, no están muy bien las cosas. Y yo creo que los fariseos están tratando de lanzar al maestro, a Jesús de Nazaret, al foso de los leones, directamente a las manos de Herodes.
Pero Jesucristo no tiene razón para esquivar nada de esto. Simplemente va a hablar la palabra. Y Jesús está interesado en hablar del matrimonio. Mientras los fariseos están hablando acerca del divorcio, Jesús está hablando acerca del matrimonio. Rápidamente, verso número 1. Levantándose allí, ellos están en Capernaum. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Van rumbo a una región llamada Perea. Desde Capernaum se mudan hacia Perea y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él. Y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Y esto es importante porque allí estaba gobernando Herodes Antipas. Y Herodes, quien le había quitado la mujer a su hermano Felipe, de una manera terrible, una manera nefasta, de una manera poco ética, inmoral sería la palabra, realmente de una manera inmoral, contra las costumbres y las leyes y la ley divina. Herodes Antipas le había quitado su mujer a su hermano Felipe. Y Juan el Bautista le habla de ese pecado a Herodes, del adulterio en público, se lo hace saber. Es decir, las cosas están bien candentes y allí es donde vienen a Jesús para tentarle. Y nunca fueron buenas intenciones y ellos quieren que Jesús, los fariseos están intentando que Jesús avale la legitimidad del divorcio, de acuerdo a lo que Moisés había dicho. Pero Jesús tiene mucho que responder allí. ¿Cuál fue la pregunta de los fariseos? Verso 2. Y se le acercaron algunos fariseos y para ponerle a prueba, le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Quiero llevarte al paralelo en Mateo 19:3, porque nos da luces un poco más amplias de lo que está sucediendo allí. Es un poco más amplia la pregunta que los fariseos están haciendo y ahí vamos a tener un poco más de información. Mateo 19:3, el paralelo de Marcos 10. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle. De nuevo, es la misma visión que ambos escritores evangelistas están teniendo. Diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? O sea, Mateo ahora está colocando un detalle adicional que Marcos no nos está diciendo. Marcos está diciendo que ellos preguntaban si era lícito que un hombre se divorciase de su mujer. Pero ahora Mateo está colocando un elemento importante en la mesa y esto nos da pie para aclarar desde a dónde viene esto. ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y la pregunta es capciosa. Esta pregunta tiene mucha mala intención y con esta pregunta se da por sentado que para los fariseos, para ellos, el divorcio estaba permitido. Para Jesús no. Pero para ellos está permitido. Y esta pregunta está muy relacionada con el mandamiento de Moisés en Deuteronomio. Y allá quiero ir, quiero leerlo, 24 del 1 al 4. Cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable, mira cómo Moisés establece el mandamiento. Esto es importante porque ya Jesús dio respuesta diciendo, eso fue así por la dureza del corazón del hombre. Es decir, Cristo sabe muy bien que Moisés legisló para dar carta de divorcio permitida por distintas causas a los hombres que iniciaban ese proceso. Jesús está diciendo, sí es cierto, pero por la dureza del corazón. Pero al inicio, es decir, en el Génesis, ese no fue el diseño original y no podemos ir en contra del diseño original. Si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, yo no sé, mi amado, que hoy pudiéramos decir que es reprochable. ¿Quieres que te diga una de las causas que los fariseos en algún momento, de acuerdo a las distintas escuelas de enseñanza rabínica, ellos manifestaban que era un motivo de divorcio el mal aliento de su esposa? Hasta allí, hasta ese momento, tú te puedes imaginar una venezolana o una costarricense, panameña, mexicana, argentina, colombiana, están cepillarse a cada rato para que su esposo no le dé carta de divorcio, mi amado, pero eso estaba sucediendo en el tiempo de Cristo Jesús, en la Palestina del primer siglo. Entonces pareciera algo inconcebible. ¿Hasta dónde ha llegado la franqueza, la franca dureza del corazón del hombre para permitirse romper una relación?
que por diseño divino ha estado enmarcado para toda la vida y darle una fecha de vencimiento al día de hoy, porque simplemente mi mujer no me es agradable. Pero Moisés lo hace por la dureza del corazón del hombre, por el pecado, realmente, y pongamos nombre y apellido a las cosas, por el pecado. Si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada. Pues eso es abominación ante el Señor. El desprecio a la mujer es abominación ante el Señor. Por lo tanto, el primer marido ya no puede casarse con ella, así quiera volverla a tomar. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Mi amado, recordemos, mis amados hermanos, que los israelitas habían estado esclavizados durante 400 años. En el contexto de esta escritura, el pueblo de Israel había estado esclavizado durante 400 años en Egipto, mi amado, y habían adquirido las costumbres de los egipcios. Entonces no era de extrañar, y no es de extrañar para nosotros que veamos esto hoy y que veamos la decadencia en nuestros días hoy, en nuestras culturas hoy, en nuestras sociedades hoy. En la cultura egipcia había una cultura pagana respecto al matrimonio. El divorcio era muy común en Egipto y también su pueblo se había volcado en ello. Mi amado hermano, el matrimonio no es un tema de diversión, ni de entretenimiento, ni de arrendamiento. Tú no alquilas a una mujer para toda la vida. Tú no te casas para que esa mujer te dé entretenimiento toda la vida. Tú no te casas con ella para que ella te divierta toda la vida. Tú no adquieres un contrato para toda la vida con una mujer para que ella te haga feliz, mi amado. Ese no es el motivo original y el diseño original de Dios para el matrimonio. El matrimonio es una institución seria, y es una institución seria que ha sido un diseño divino de Dios para toda la vida. Y eso debe quedar muy claro. Yo creo que todos aquellos, incluso aquellos que se han divorciado, aquellos que han tenido una ruptura que no han podido subsanar, como sé también que hay hermanos, amigos que quizás nos estén viendo que han pasado por un divorcio y han vuelto a casarse. Conozco una familia muy personalmente, muy amada por nosotros. Se casaron, se divorciaron, tuvieron un tiempo y volvieron porque el Señor los dirigió nuevamente a casarse. Se han casado en esta vida 2 veces y hoy tienen un matrimonio feliz, 2 hijos maravillosos y están viviendo felices en el Señor. Entonces sí hay restauración. Sé que esta palabra está llegando a corazones que se han roto, han tenido rupturas en algún momento y el Señor las ha sanado. Como sé también que hay corazones rotos en este momento que quizás han intentado nuevamente restaurar su relación anterior. En este mandato, mis amados, Moisés, tal como lo dice Jesús, está colocando una regulación a la relación matrimonial para aquellos hombres con un corazón endurecido, que pensaban volver con la misma mujer después de haberla desechado. Entonces allí Moisés dice, Dios abomina el rechazo hacia tu mujer. Dios lo abomina, por lo tanto Dios no te permite que la vuelvas a tomar. Si la desechaste, la repudiaste. Y las causas que esgrime Moisés dice que las reprochas por cosas que no te agradan. Pues bueno, no te agrada que tu mujer no esté bien vestida. No te agrada que tu esposa no te traiga las pantuflas allí donde estás en el sillón de tu casa, en la sala, viendo una película de entretenimiento. Estás bien confortable y de manera ergonómica y le estás pidiendo a tu esposa que te la traiga cual sirvienta. Como eso no te agrada y no lo trajo a tiempo, pues le das una carta de divorcio. Sí está en nuestro corazón hoy. Y las causales de divorcio que pueden esgrimirse hoy, mis amados, muchas carecen de fundamento. Pero también te voy a llevar a través de la Escritura para entender a través de la misma Escritura, de la Sagrada Escritura, la revelación especial, cuál es la causa. Y es la causa que hoy, yo particularmente y la iglesia donde estamos, esgrimimos
que es una salida, si podemos decirlo así, o es el causal primordial para poder entender que a alguien se le dé el divorcio y que pueda separarse de su pareja. Y lo vamos a ver en la palabra. Había dos escuelas de rabinos en la época, dos escuelas bien diferenciadas una de otras, que tienen enseñanzas particulares con relación al divorcio. La escuela del rabino Shammai, él decía que el divorcio se daba por causa del adulterio solamente. Solamente el adulterio era la causa aceptable para el divorcio, para aceptar el divorcio en una pareja. Y yo creo que por ahí van las cosas en cuanto a lo que manifestó Jesús tiempo después y a lo que nosotros creemos hoy. Y la escuela del rabino Hillel, y él dice que por cualquier causa se podía llevar a cabo un divorcio. Esto es liberal, es una escuela progresista, liberal, contemporánea. La escuela del rabino Shammai es una escuela conservadora a la luz de la ley, a la luz de la instrucción de la Sagrada Escritura, del Pentateuco y de la palabra. Y esta es la postura más utilizada en el tiempo. La postura del rabino Hillel es la postura más utilizada en el tiempo de Jesús. Y entonces por eso es que vemos un extravío en el corazón de la sociedad israelita del primer siglo, producto también de años, de siglos de haber estado esclavizados en una nación que tenía un concepto pagano del matrimonio. Había un ejemplo, mira, si la mujer quemaba el pan, por ejemplo, en la escuela de Hillel, en el primer siglo, donde está Jesús presente en Palestina, la escuela de Hillel, en cuanto al divorcio, dice que si una mujer te quemaba el pan en el desayuno, tú podías darle el certificado de divorcio. Imagínense ustedes, mis amados, que mi esposa me haga unas caraotas negras maravillosas y se les quemen y me las sirva inmediatamente. Hay que darle el divorcio según esto. Si el hombre conocía a otra mujer estando casado, pero que a sus ojos le era más agradable que la que tenía en casa, inmediatamente ese hombre se daba la media vuelta, iba a su casa y le escribía carta de divorcio y se presentaba ante las autoridades y le permitían por la escuela de Hillel aceptarle el divorcio. Mis amados, entonces imagínense hoy dejarnos llevar por los zarcillos, dejarnos llevar por el labial o por las faldas para nosotros buscar una causal legítima ante una sociedad pervertida de un matrimonio, de un divorcio injustificado, porque debo decirlo, todas las causas son injustificadas, a excepción de la que vamos a esgrimir dentro de unos minutos. Mi amado, ya se lo dije, el mal aliento era una de esas causas reprochables. Increíble, pero cierto. Así lo dice uno de los historiadores más prolíficos, importantes o reconocidos, Flavio Josefo, cuando consulta sus escritos en cuanto al divorcio, te percatas eso. Te percatas del hecho de que él aceptaba, en la escuela de Hillel, Flavio Josefo dice que Hillel aceptaba como una de las causales el mal aliento de la esposa del hombre y él podía darle la carta de divorcio. Y muchas conductas indecorosas, y no necesariamente las conductas indecorosas relacionadas con el adulterio, con la fornicación, con inmoralidad sexual y todas sus prácticas aberrantes, sino conductas indecorosas, que pudieras estar hablando con otro hombre en público sin el permiso de tu esposo y cosas por el estilo. Los fariseos no estaban muy interesados, mis amados, en darle la correcta interpretación a Deuteronomio 24. Y por supuesto no están interesados en la definición de Jesús del matrimonio, no están interesados en el diseño divino que está en Génesis capítulo 1, 2, 3, en todo el inicio de nuestro libro de Génesis, y quizás están esperando que Jesús esté de acuerdo con su postura, una postura liberal, y que esa postura es la que tenemos hoy día, y que vienen de unas escuelas de teología contemporánea bastante aberrantes, bien apartadas de la ortodoxia y de la historia de nuestro protestantismo, y de los cuales debemos tener mucho cuidado en la actualidad. Ahora, ¿cómo resuelve Jesús este dilema? ¿Cómo lo resuelve? Bueno, los lleva a considerar el diseño divino de Dios para el matrimonio. Verso 3, esta es la respuesta. Y respondiendo él les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Bueno, esta respuesta nos dice algunas cosas rápidamente. Jesús apela a la Escritura. Jesús no está apelando a lo que otros dicen de Moisés, a los que los fariseos y las distintas escuelas dicen.
Él apela directamente a la ley, él apela a Moisés directamente. ¿Qué os mandó Moisés? Entonces, sorprendentemente, mientras la tradición está apelando a los rabinos, Jesús apela a la Biblia. Mis amados, y lo que dice la Biblia, eso es lo que la Biblia dice. Y lo que dice la Biblia es la voz de Dios. Yo creo que eso debe estar muy claro para nosotros. Jesús inmediatamente pregunta con una pregunta: ¿qué dice Moisés? Y en cuanto a este tema, hoy encontramos infinidades de argumentos, salidas, causales, que están muy distantes del diseño de la palabra. Y tan solo es menester ver las estadísticas y cada uno de los argumentos que cada uno de nosotros escribimos delante de un juez para llevar adelante una causal de divorcio a feliz término. Para esos temas tan sensibles e importantes como el divorcio, como el dirimir nuestras diferencias privadamente y de manera inicial. Nosotros, mi amado, esto es una pregunta, ¿estamos yendo a la Biblia para ver qué dice el texto bíblico a la luz de esa revelación? Y esa revelación no es más que el corazón de Dios para nosotros. Nosotros estamos yendo a la Biblia para tomar decisiones trascendentales en nuestras vidas. Nosotros estamos yendo a la Biblia para ver qué tiene la mente de Dios para decirnos cada día de nuestra existencia. Y aunque este tema es un tema tan sensible que hiere nuestros sentimientos, nosotros necesitamos apartar eso y necesitamos ir a la Escritura para ver qué dice Dios respecto a eso. Versos 4 al 6. Y ellos dijeron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, allí Jesús apela nuevamente al Génesis. Dios los hizo varón y hembra. Mi amado, cuán bien, esta es una reflexión, ni siquiera es una pregunta, cuán bien nos haría ir nosotros como matrimonios a las Escrituras. Lo que pasa es que suele hacerse el siguiente ejercicio. Los hombres van a Efesios, una carta magistral del apóstol Pablo, donde hay un apartado para hablar particularmente del matrimonio y el hombre solo lee la parte que la mujer debe hacer. Y la mujer va a Efesios a leer solamente la parte que al hombre le interesa o le corresponde o es responsable por ello. Y de esa manera no vamos a encontrar sabiduría en la palabra. Necesitamos ir al texto para ver qué Dios tiene que decirme a mí. ¿Qué Dios tiene que decirme a mí en esta circunstancia particular? Si es con motivo de la consideración del divorcio, ¿qué tiene que decir la palabra con relación al estado en el que me encuentro? Porque el apóstol Pablo habló también sobre esto en la primera carta de los Corintios, capítulo 5, capítulo 7 particularmente. ¿Cómo debería ser el diseño original de Dios con relación al matrimonio? Antes de la entrada del pecado. ¿Cómo fue el diseño de Dios para el matrimonio? Ese diseño original, mis amados, sigue siendo la norma para nosotros hoy. Varón y hembra, hombre y mujer, y de eso vamos a hablar en unos minutos. Pero a pesar del pecado, a pesar de lo caído del corazón nuestro hoy, muchas personas las escucho decir: matrimonio, ¿para qué? Para luego ir pensando en el divorcio. Prefiero ya no pensar en eso y no casarme. Entonces ya las personas cuando van al matrimonio ya tienen en su mente el divorcio, ya tienen el fracaso antes del éxito. Y yo creo que esa no es la actitud correcta. Versos 7 y 8. ¿Para qué el Señor los hizo varón y hembra? Mi amado, para que fuésemos de complemento el uno al otro. Si bien hay una instrucción y una función y un rol para el hombre dentro de la relación matrimonial, también lo hay para la mujer. El hombre es cabeza del hogar. El hombre es el gobernador de esa relación, el regente. Lo que pasa es que nosotros tergiversamos los conceptos. El hombre ha sido llamado a ser la cabeza en el hogar, la cabeza de la mujer. Y la mujer ha sido llamada a ser la ayuda idónea. Pero básicamente hay un ministerio que se complementa en ambos para lograr ser uno. Para que el Señor los hizo varón y hembra. Bueno, versos 7 y 8. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán... Voy a pararme un momento en la lectura y debo volver otra vez. Los fariseos están hablando del divorcio, Jesús habla del matrimonio.
Mi amado, tú podrás estar hablando del divorcio, Jesús te va a hablar del matrimonio. Tú podrás estar hablando del divorcio, tus amigos también pueden estar hablando de tu divorcio, que es la salida para que tú salgas de ese claustro. Jesús seguirá hablando acerca del matrimonio y la vida en pareja. Y nosotros somos evangelizadores, evangelistas, predicadores de la vida en pareja. Creo que en pareja se vive mejor. Yo creo que en pareja hay una maravillosa vida que se vive en pareja, mi amado. Es increíble lo que Jesús está enseñando. La relación matrimonial tiene un gran significado para Dios y en su corazón. Y está por encima de nuestras relaciones de padre y madre, mi amado. No hay una relación tan íntima y más poderosa y significante o con gran significado que la relación de hombre y mujer dentro del matrimonio, dentro del pacto de redención o redimido del matrimonio, que una relación entre padre y madre y sus hijos. Es mucho más alta, es mucho más íntima y mucho más poderosa la relación que tiene el hombre y la mujer dentro del matrimonio que la relación que tenga ese hombre y esa mujer con sus distintos familiares. Y eso está en la palabra, eso está muy claro. Hombre y mujer quedan adheridos uno al otro. Es como si usted colocara unos corchos o colocara dos papeles o dos tablas o dos elementos de la misma composición y los pega a ambos, mi amado. Cuando tú quites esa pega, cuando trates de despegar cada una de esas partes, inevitablemente una va a llevar la parte de la otra. Una va a llevar y va a quedar marcado con huellas, con señas, con signos, con restos y señales del otro en su propia vida. Jamás logras deslastrarte de la vida de la otra persona. Incluso científicamente está probado que te quedas con parte de la otra persona. Y no es menester ni tampoco el espacio para hablar de tema de intimidad, de esos temas que sé que sí hay bastante para conversar, de la huella genética que queda dentro de la mujer o en el hombre producto de una relación sexual en la intimidad. Todo eso queda a través de los años. Es decir, queda una huella en tu vida de la otra persona. Y yendo un poco más allá, mi amado, el matrimonio viene siendo una figura, y creo que esto es lo más importante, una representación, una parábola viviente aquí en la tierra, aquí y ahora, en este lado de la eternidad, de la relación. Y los apóstoles, particularmente Pablo, lo dejó claro. Creo que fue el único, pero Pablo lo dejó claro. De la relación que Cristo tiene con su iglesia. El matrimonio entre una mujer y un hombre, no entre dos hombres, no entre dos mujeres. Y recientemente, hace como 2 meses, leí un artículo que en un país de Europa permitieron que creo que fueron 3 hombres y 2 mujeres se casaran. Un matrimonio múltiple. Un matrimonio múltiple. Y me parece una locura, mi amado. Las leyes pueden decir algo, pero la ley que está por encima de todas ellas, que es la palabra de Dios, dice que el matrimonio, la institución matrimonial, su diseño divino para el hombre, el cual está vigente hasta este día, hasta esta hora, hasta este momento, es el matrimonio de un hombre y una mujer, del sexo masculino y el sexo femenino. El hombre, a consecuencia de un corazón pecaminoso y caído, puede resolver cambiarlo, pero Dios lo mantiene intacto. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Cuando un hombre y una mujer están en el altar haciendo un voto y un compromiso para toda la vida, mi amado, ese momento evoca el momento más sublime y el momento más íntimo y profundo que tú puedas encontrar en la Biblia. Ese momento no es un momento romántico, rosa, un momento novelístico. No, mi amado, ese momento no podemos reducirlo a una relación romántica entre un hombre y una mujer. Es el momento más sublime y más profundo y más alto que puede existir, porque evoca la relación de Cristo y su iglesia. Y quiero que eso quede claro para nosotros el día de hoy. Efesios, capítulo 5, 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Así como Cristo. Es una analogía. El matrimonio de un hombre y una mujer en este tiempo, aquí y ahora, de este lado de la eternidad, habla, evoca
es la analogía perfecta del amor que tiene Cristo por su iglesia. Y dice, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de eso? Verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Mi amado, y este diseño es estricto y único. Lo acabo de decir. Y ese diseño no puede ser pervertido. No debe ser cambiado. Recientemente en una de nuestras ciudades en el oriente del país, a alguien se le ocurrió, vía alcaldías o vía gobernaciones o vía una instancia legal, celebrar unos contratos entre personas del mismo sexo. Eso no tiene ninguna validez delante de Dios. Lo que estás diciendo es, ¿sabes qué, Dios? ¿Sabes qué, Creador? Soy un rebelde sin causa y voy a ir en contra de tu diseño, mi amado. Por favor, no cometas ese error, ni siquiera de validar, ni de convalidar prácticas pecaminosas que el hombre sigue teniendo hoy para intentar pervertir el diseño divino de Dios. Mi amado, no hay razón para ello. Dios aborrece eso. De acuerdo con ese diseño, esta es la conclusión de nuestro Señor. Verso 9. Por tanto, una cláusula, como siempre lo digo, una cláusula que me llama a que viene una conclusión. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y aquí Jesús nos está mostrando el estándar de Dios. El estándar de Dios para la relación matrimonial. Ningún ser humano puede terminar lo que Dios ya ha sellado. ¿Por qué? Porque la relación con Cristo y su iglesia nunca terminará. La relación de Cristo y su iglesia nunca jamás expirará, no tiene fecha de vencimiento. Por lo tanto, si un hombre conviene con una mujer en mutuo acuerdo celebrar una relación matrimonial, Dios lo sella para toda la vida. Que lo que Dios una, que no lo separe el hombre. Y Dios da la perspectiva del matrimonio, no es la cultura, ni las leyes, ni la sociedad. Malaquías 2:16. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Dice el Señor Dios de Israel. Y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, prestad atención pues a vuestro espíritu y no seáis desleales. Pero versículos antes, Dios le habla al hombre respecto a su deslealtad con la mujer de su juventud. No la repudies, le dice Dios a través del profeta Malaquías. Versículos anteriores a este verso 16, capítulo 2, le dice, yo rechazo el repudio que tienes contra tu mujer. La mujer de tu juventud, no la abandones, no la saques del hogar, no la botes, no la repudies, no la rechaces, no seas desleal. Ya Dios ha hablado en el antiguo pacto respecto al divorcio. Yo aborrezco, detesto el divorcio, dice el Señor. Y estoy seguro que hay controversias, mis amados, hoy mismo, con relación a este tema en el pueblo del Señor. Estoy seguro, pero básicamente parten de nuestras experiencias, pero nuestras convicciones deben partir de la palabra, no de nuestras experiencias. Y les aseguro que hablar de este tema hace que vayamos al Señor y que le pidamos su ayuda. Ojalá que después de esta exposición podamos orar, podamos sentirnos libres y decirle, Señor, ayúdame, yo necesito la luz de tu palabra en mi entendimiento. Y necesito decir tres cosas relacionadas con este tema, y sé que si eres una persona que vive en la palabra del Señor, necesariamente creo que vas a estar de acuerdo conmigo y con nosotros en general. Primero, todo divorcio es contrario al diseño original de Dios. Todo divorcio. Dios no instituyó el divorcio. Pero pastor, por esta causa, en primera instancia, todo divorcio, es decir, toda ruptura de ese diseño divino, de ese diseño original, es contrario al diseño original de Dios. Es en primer lugar. Cada divorcio envuelve el pecado de uno de los dos creyentes o uno de los dos cónyuges o de uno de los dos. El divorcio, mis amados, es la consecuencia del pecado del corazón de los dos cónyuges o de uno de los dos. Allí, mi amado, no hay negocio, eso es así. Y el tercer punto es, cada pareja que se divorcia está tomando la decisión de separar lo que Dios unió. Por lo tanto, estamos yendo en contra del pensamiento inicial.
lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Nosotros estamos contraviniendo lo que Dios ha hecho, la obra de Dios, su maravillosa obra de unirnos con otra persona que es pecadora, porque definitivamente en el matrimonio se unen dos pecadores. No es que la pecadora es tu esposa porque es la que te hace molestar. No, tanto tú eres pecador también. Entonces la persona que se casó contigo también se casó con un pecador. Todos hemos pecado, por lo tanto hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero su gracia nos ha redimido y nos ha colocado y nos ha justificado a través de los méritos de Cristo delante del Padre. Por lo tanto, en el matrimonio no es más que la unión de dos pecadores. Eso es una parábola muy sencilla para nosotros en la vida, y necesitamos entender que todo divorcio, no importa en los términos en que se haya dado, es doloroso. Nunca es indoloro, es decir, a alguien le duele, a alguno de los dos cónyuges o los dos cónyuges, y se tienen hijos, a los hijos y los padres de cada uno de ellos, y los hermanos de cada uno de ellos, y los sobrinos de cada uno de ellos, y los compañeros de trabajo, y aquellos amigos muy allegados a cada uno de ellos, los vecinos se ven afectados. Mi amado, toda ruptura del diseño original del plan de Dios, llamado divorcio, es doloroso. Podrás conseguir terapeutas, psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras, consejeros, pastores para ayudarte, pero siempre quedarán traumas producto del divorcio. El matrimonio es una relación en la que se sellan dos personas para siempre. Y lo hemos dicho, cuando se pegan, intentan despegarlos, mi amado, algo queda de rastro de una persona en otra. Y esta sociedad ha perdido el norte. Y ahora el matrimonio, mi amado, ha dejado de ser algo permanente para ser una relación transitoria y temporal, y creo que ahí también hemos errado en el blanco. Como ven, Jesús habla sobre el matrimonio, Él no habla del divorcio, y en la mente de Jesús está la relación más alta que puede existir en esta tierra. La pregunta de los discípulos ahora, y ya creo que vamos cerrando. Y ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Si se dan cuenta, Jesús no respondió estas preguntas de ellos. Jesús no responde las preguntas de ellos. Y hay dos posibles razones para encontrar esto en Jesús. No estamos frente a una pregunta sincera. Jesús sabe que no es sincera la pregunta de los fariseos y ahora la pregunta que están haciendo los discípulos, porque ellos realmente hicieron la misma pregunta que ellos. Es una emboscada. Es una vil estrategia en contra de Jesús, y por eso no hay una respuesta directa. Y no hay una respuesta directa porque Él debe dar más razones con relación al matrimonio para estar casado que algunas razones que las multitudes están y quieren escuchar para divorciarse, mis amados. Por supuesto, en resumen, hay más razones para estar casados que razones para estar divorciados. Y eso es importante para nosotros hoy. Pero ahora estamos frente a la respuesta de Jesús a ellos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a ellos? Y déjame decirte que esto fue una respuesta en privado solamente a ellos. Y Él les dijo, verso 11 y verso 12, ya el final del texto. Cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Mi amado, esta es la respuesta tan llana de Jesús. Pero en unos minutos vamos a ir a un texto en Mateo que nos va a aclarar muchísimo más el panorama del por qué entonces nosotros hoy, como Iglesia Cristiana Evangélica de la rama protestante, estando expuestos a la palabra, creemos que hay un solo causal hoy, que incluso estuvo presente en tiempos de Jesús para resolver si se logra decidir, si el matrimonio no es rescatable, ir a una causal de divorcio, y ya lo vamos a ver en unos minutos. La respuesta inicial a la pregunta de los fariseos que luego los discípulos hacen se encuentra acá, y por ninguna causa se da lugar al divorcio en una relación, porque no es lícito. Jesucristo nunca va a avalar el divorcio. Los fariseos querían hacer caer a Jesús, lo querían colocar en bandeja de plata delante de Herodes. Jesucristo sabe muy bien eso. Jesucristo es sabio, Jesucristo es Dios, Jesucristo es omnisciente, por lo tanto debe saber perfectamente lo que está cavilando en sus mentes y en sus corazones. Y esta respuesta no es para nada popular en aquellos tiempos, ni en estos tiempos tampoco, para decirle esto, mis amados. No importa lo que las leyes humanas digan, lo que nos importa a nosotros como hijos de Dios es lo que la palabra dice. Y Jesús va un poco más allá. Jesús está prefigurando
un nuevo pecado cuando se consuma el divorcio de las dos partes, y es el adulterio. Y esto es importante. Mis amados, las exigencias de Jesús son muy altas. Hay un alto precio, porque la consecuencia es muy alta cada vez que una relación se rompe. Y ninguna persona ni ninguna institución tiene derecho a separar lo que Dios ha unido. Pero ahora con esto, quiero que leamos Mateo 19:9. El mismo texto en paralelo que ahora explica algo que nos da muchísimo más luz a nosotros en este tiempo. Porque cuando leemos este pasaje encontramos una respuesta más amplia de parte de Jesús. No son los fariseos, no son los discípulos, no son las multitudes. Ahora es Jesús que expone algo mucho más amplio en esta respuesta. Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Y la versión Reina Valera dice por causa, a salvo que sea a causa de la fornicación. Una dice infidelidad, la Biblia de las Américas, la cual estamos tratando y leyendo comúnmente, dice infidelidad, y la Reina Valera trata la misma palabra como adulterio y lo llama fornicación, Y aquí la palabra griega que está presente es la palabra porneia. Algunos lo llaman pornería, que es prostitución, es pornografía. Ahora aquí está la palabra porneia, y porneia básicamente es una amplia gama de pecados sexuales, inmoralidad sexual general, entregas lasciviosas, lujuriosas, orgías, fornicación, adulterio, todo tipo de práctica sexual impura, inmoral. Eso está contenido en la palabra porneia que está presente en este texto. La misma palabra está presente en el Sermón del Monte también, en Mateo capítulo 5, verso 1, verso 32, está en Hechos capítulo 15, verso 29, está en 1 Corintios 5, 1, está en Colosenses 3, 5 y está en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. La palabra fornicación está presente allí y nosotros sostenemos que históricamente, tal como lo ha hecho la Iglesia protestante, la única causa legítima encontrada en las Escrituras para iniciar un proceso de divorcio es esta, la fornicación. Pastor, entonces es posible que yo hoy, habiendo detectado, hay pruebas indubitables, incluso hay confesión de su parte, de parte de mi pareja, que ella o él ha estado en fornicación, en adulterio, en prácticas sexuales inmorales, de continuo, año tras año, y me lo dijo sin ningún dolor, pastor. ¿Es posible que yo me divorcie? Bueno, tú tomas la decisión. Esa causal nosotros podemos aceptarla, es una causal que está escrita en la palabra, Cristo lo dice en Mateo 19:9, sin embargo es una decisión que tú puedes llegar a no tomar. Y de eso vamos a hablar, porque hasta allí llega el Evangelio. Aquí no estamos diciendo, mi amado, que la parte afectada, la parte débil, la que recibe el dolor por este pecado de parte de su cónyuge, tiene que divorciarse. Ese no es el mensaje que el pastor Jonathan, que nuestra comunidad cristiana Los Cocuyos está dando, que el liderazgo de nuestra iglesia, que la iglesia histórica protestante está dando. Ese no es el mensaje. Ese no es el mensaje que grandes pastores hoy siguen manifestando a favor del matrimonio y en contra del divorcio. Ese no es el mensaje. El mensaje es que posiblemente si es tu decisión, tú eres la parte dolorida, esta es una causal para tu divorcio, pero no necesariamente que tienes que divorciarse. Ese no es el mensaje. ¿Por qué? Porque en el Evangelio hay lugar para el perdón. Mi amado, nosotros somos evangelistas, predicadores del perdón. Entonces, cuando hay una causal para el divorcio, como la fornicación, adulterio, mi pareja tiene una práctica inmoral, incluso me lo ha hecho saber y quiere que yo participe en eso. Mi amado, tú tienes una causal legítima en tu mano, pero también puedes tomar la decisión de perdonar a tu cónyuge. Porque el perdón es parte central, es columna cervical del Evangelio de la Gracia. Pastor, ¿eso no se perdona? ¿Cómo que no?
porque el adulterio no es un pecado imperdonable, eso no lo dice la palabra. La fornicación no es un pecado imperdonable. La porneia no es un pecado imperdonable. Cristo perdonó todos nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros estamos llamados, si es que nuestro corazón nos lleva a ello, a perdonar también a nuestros cónyuges, a nuestras parejas. Y siempre que sea posible. A veces no hay espacio, no hay lugar en nuestro corazón para ello. Ha sido tan herido el corazón. Pero mientras sea posible, nosotros recomendamos 1000 veces perdonar, restaurar, que acudir al divorcio. Nosotros vamos a siempre ser predicadores de recomponer, restaurar nuestra relación matrimonial para que siga teniendo vida, oxígeno, y no optar por la causa legítima del divorcio, que es el adulterio o la fornicación. El Señor mismo, Dios en el Antiguo Testamento, se refirió a Israel como adúltera. Y le dijo, por esto te doy causa de divorcio. Puedes leerlo en Jeremías capítulo 3, verso 8-9. Ya no hay espacio para leerlo, pero te lo dejo para que lo revises en casa. Allí le dice, ustedes, a causa de sus adulterios y de sus fornicaciones, yo les he dado divorcio. Pero más abajo, versículos siguientes, el mismo capítulo 3, Jeremías 22, el Señor les dice, vuélvanse hijos infieles y yo sanaré su infidelidad. El Señor les está diciendo, los he encontrado infieles, adúlteros, fornicarios, pero vuélvanse a mí que yo los voy a sanar. El mismo Señor ha dado el puente para la restauración. Nosotros hoy podemos tomar esa misma decisión. Entonces, básicamente Jesús nos está enseñando, y estoy cerrando, que en el Nuevo Testamento ciertamente exige la posibilidad del divorcio a causa de la porneia, a causa del adulterio, de la fornicación, de las prácticas inmorales sexuales. Sí, pero también nosotros podemos optar por el perdón, por la restauración, por la recomposición de nuestro matrimonio. Palabras finales para los casados, mis amados, el matrimonio no es un juego. El matrimonio no es una galería de artes y bellezas esculturales. El matrimonio no es una tabla de la Ouija para ver qué logra obtenerse de allí. El matrimonio no es una suerte de tirar dados diariamente. El matrimonio, mi amado, es algo serio, es un diseño de Dios y necesitamos prestarle atención. Es un pacto para toda la vida. Es una promesa sobre la cual usted ha colocado su palabra y necesita honrarla. Esa palabra de compromiso, usted necesita honrarla diariamente. Pero cuando se viola ese pacto, no se puede vivir sin acarrear consecuencias. Nosotros estamos viviendo consecuencias de haber violado ese pacto para toda la vida. Y cuando te casas ya no eres una persona con tu cónyuge. O sea, cuando te casas ya tú eres una sola persona con tu cónyuge. Y si tú te afectas producto de ese divorcio, la otra persona también se afecta. Eso es importante que lo evaluemos. Palabras para los solteros. Proverbio 11:22. Clave para los solteros. Sé que en algún momento has pensado en casarte. Ten en cuenta este versículo. Como anillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa que carece de prudencia, que carece de decoro, que carece de discreción. Mi amado, no te cases porque la mujer sea bella. No te cases porque la mujer es esplendorosa, es glamurosa. Mi amado, tarde o temprano, ese hocico de ese cochino tomará ese zarcillo y se lo comerá. Es decir, tarde o temprano te habrás casado con ese cerdo. Tarde o temprano tendrás una caída. Muchos se casan por motivos equivocados, con expectativas irreales. Y en muchos el matrimonio intenta determinar su felicidad. Mi amado, tú llegas al matrimonio para hacer feliz a la otra persona. Realmente tú llegas al matrimonio para agregar vida y vida a la otra persona. Y nosotros no queremos que tú vivas un infierno en este tiempo presente en medio de tu matrimonio. Y palabras para los divorciados. Y creo que son las palabras que al final son importantes porque el sermón es sobre el divorcio. Pues mi amado, sé que lo que he dicho acerca del matrimonio y del divorcio tuvo que haber sido duro para muchos de ustedes, incluso para muchos de nuestra congregación, muy probablemente. Les confieso
he querido entregar este mensaje con el amor de Dios en mi boca, en mi corazón y en mis manos, conforme a lo que la palabra nos ha alumbrado en nuestro entendimiento, la palabra de Dios. Y el Señor lo sabe que he entregado esta palabra con el corazón compungido, porque sé que hay personas que todavía están sufriendo a consecuencia de la ruptura de su relación matrimonial. Bueno, solo Dios ha hecho posible entregar esta palabra. Y si tú eres creyente, recuerda que tu identidad primaria no es divorciado, o sea, tu estado civil no determina tu identidad en este momento, mi amado. Que tú seas soltero, casado, divorciado, viudo, no determina tu identidad. Tu identidad está en Cristo y en Cristo estás completo. A pesar de que te hayas divorciado de tu pareja, a pesar de que hay una ruptura matrimonial en este momento y esté en progreso una causal de divorcio en un juzgado, a pesar de eso, tu identidad está en Cristo y en Cristo estamos completos. Y también una palabra para ti: la sangre de Cristo perdona todo pecado. No hay pecado que el Señor no ha lavado en la sangre de su Hijo amado, Jesús de Nazaret. Y sabemos también que el divorcio acarrea consecuencias que perduran por mucho tiempo, y quizás hoy estás viviendo los estragos de eso. Así que nosotros queremos orar, y queremos orar también para que el Señor siga redimiendo a través de la sangre de Cristo nuestras vidas, que preserve nuestros matrimonios. Para los casados, preserven, cuiden, protejan, siembren, abonen diariamente, échenle agua a esa mata diariamente, abonen en su cuenta bancaria. Y cuando digo eso es rellenen su relación de amor diariamente, no escatimen esfuerzos diarios para abonar su relación matrimonial. Protéjanla en contra de las tempestades culturales, sociales, liberales, contemporáneas de este tiempo. Protéjanla y protéjanla con la palabra. Quiero tener una palabra de oración en este momento, mis amados. Gracias, amado Dios. Y sé que esta palabra, Señor, la has puesto en nuestros corazones. Viene de tu palabra, viene de tu escritura. La has puesto para restaurar personas, vidas, relaciones. Yo espero que esta palabra llegue a lo más profundo del corazón de cada uno, al que deba llegar, que haga su efecto restaurador, redentor, y que podamos llegar, Señor, en algunos en los que el Espíritu Santo esté haciendo la obra en este momento y en días posteriores, que llegue, Señor, a convencer de pecado nuestras vidas y podamos ir a una etapa, un proceso de restauración y de perdón. Es posible perdonar en Cristo Jesús. Jesús nos ha perdonado, como no perdonar a otros. Señor, trata con nuestro corazón caído, pecaminoso, que no acepte el error de otros mientras nosotros mismos seamos pecadores, que no nos colocamos en los pies del otro, en los calzados del otro, en la ropa del otro, pero estamos tan propensos a caer con la misma piedra de tropiezo. Señor, ayúdanos a levantarnos y a perdonar y a restaurar. También acepto tu perdón, Señor. Perdóname por un corazón tan duro, por haber iniciado un proceso de divorcio de hace años que aún estoy viviendo los estragos. En este momento oro por todos aquellos hombres, mujeres, que puedan estar en esta posición. Señor, perdóname. Me pongo en sus zapatos. Perdóname por haber iniciado ese proceso que hoy es tan doloroso para mi vida, para mi alma. Es doloroso para nuestros hijos, para nuestros padres, hermanos, sobrinos, amigos, vecinos. Tan doloroso, no puedo aún soportar esto, ni superarlo, pero solo sé que tu sangre puede ayudarme a superar esto. Y te doy gracias por la abundante gracia de tu palabra y tu evangelio que restaura, que redime, que liberta y que levanta. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amados, luego de entregar este mensaje, me siento tan bien porque sé que ha sido el Señor hablando a sus vidas. Sigo orando al Señor para que sus relaciones sean fortalecidas en el poder de su nombre y por la palabra de Dios, que sean fortalecidas sus relaciones matrimoniales. Solteros, oren a Dios y elijan muy bien sus parejas, y que ustedes
sean elegidos por hombres y mujeres piadosos también, que traigan felicidad a su vida, siempre con la palabra siendo el eje principal. Bendigo sus vidas y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga abundantemente.